1914 fue un año muy peculiar, ya que en este pasaron algunas cosas un tanto horribles, la Primera Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. La tecnología vino de la mano también con la necesidad del ser humano del entretenimiento, así que lo que llevó fue que los seres humanos comenzaron a querer ya no nada más a trabajar o escuchar la radio u otras cosas como el teatro o la literatura, sino que querían más. Querían un entretenimiento que estuviera acorde con las necesidades del nuevo siglo emergente. En este caso hablamos del siglo XX. All aboard. Así que el cine empezó a tomar más fuerza. Y fue precisamente el cine el que tuvo como protagonista en un corto animado a un saurópodo del periodo Jurásico. Estoy hablando de Gert y el dinosaurio. Un cortometraje animado, que como ya mencioné, que cautivó a las masas de aquel entonces, porque se podía ver a un dinosaurio moviéndose. Y pues uno podría preguntarse, ¿cómo fue posible darle vida a un dinosaurio, aunque sea de forma animada? Sí, en ese entonces no había tanto conocimiento de cómo se movían o cómo pudieron haber sido esas bestias. Bueno, para ese momento ya habían pasado prácticamente, estaba por cumplirse un siglo de la primera clasificación de dinosaurios en la historia. Por ejemplo, se había clasificado al Megalosaurus bocklandii y se había clasificado también al Iguanodon, entre otros animales del Mesozoico. Si bien las reconstrucciones no eran 100% fidedignas y les faltaba bastante de lo que hoy en día conocemos, sí dieron lo suficiente para poder imaginar cómo fueron estos grandes seres en vida. Y esos seres causaron una gran fascinación desde su descubrimiento, su clasificación, y no tardaron mucho en permear en la cultura pop. Pero antes del cine, hicieron su aparición en otros medios, y estamos hablando de la literatura, ya que en el siglo XIX, finales del siglo XIX y principios del XX, hubo dos autores que en sus ficciones contaron historias acerca de dinosaurios o de otros animales prehistóricos. Y esos autores fueron Jules Verne, o para los cuates Julio Verne, y Sir Arthur Conan Doyle, que bueno, quienes no sepan quién es, fue quien escribió los relatos de Sherlock Holmes. Pues bien, ambos autores tuvieron como antagonistas o como desafíos de los protagonistas de sus historias a animales gigantescos del Mesozoico, seres que debían estar extintos hace millones de años, pero que por alguna razón tuvieron contacto con el ser humano. Y estamos hablando, en el caso de Julio Verne, de Viaje al centro de la Tierra, novela conocida por la exploración científica en donde un grupo de expedicionarios liderados por un geólogo y por un lingüista deciden viajar hacia los confines más interiores del planeta, entrando por la apertura de un volcán para llegar a lo que ellos consideran el centro de todo el planeta. En ese entonces, bueno, había teorías ya acerca de la deriva continental, pero no estaban como hoy en día tan establecidas. Así que cualquier hijo de vecino podía pensar que en el centro de la Tierra había algo más que roca fundida y metal líquido. Pues bueno, el caso era de Julio Verne, en el que él idealizó que dentro de la Tierra existía tal vez algo pristino, algo que había sobrevivido al paso del tiempo, al paso de los eones. Así que desarrolló su novela en base a esas conjeturas que él tomó. Y si bien Julio Verne podría decirse que es el pionero de inspirar a las grandes mentes científicas del siglo XIX y siglo XX, por ejemplo, a quienes inventaron el submarino, a quienes inventaron el avión, a quienes inventaron incluso la propulsión de los cohetes para llevar al hombre a la luna, pues eso no significa que todas sus ideas fueran 100% acertadas. En el caso, por ejemplo, del viaje al centro de la Tierra, ya que ahí tenemos actualmente dos ciencias que pueden contradecir bastante bien y refutar lo planteado por la novela de Julio Verne. Y estas dos ciencias son la geología y la propia biología evolutiva. Pero volviendo al relato, aquí en esta historia, los protagonistas logran llegar al centro de la Tierra encontrándose con un ecosistema por el que parece que los años no han pasado. Y es aquí donde vemos cómo empiezan a ver que existen animales de la prehistoria, entre ellos dos grandes reptiles marinos que se baten en duelo en las aguas del mar interior de la Tierra. El pasaje es emocionante. Los protagonistas van en una balsa improvisada y ven cómo estos grandes colosos del mar empiezan a enfrentarse por el dominio del territorio, o quizás por alimento. Sea cual sea la razón, es una batalla encarnizada que estuvo a punto de hacer que los protagonistas la palmaran. Vemos también la descripción de tortugas gigantes conocidas como arquelones, y vemos también la aparición de moluscos que hace millones de años ya no deberían estar aquí, sino cantando con cepillín. La otra gran novela de la que quiero hablarles es del británico Sir Arthur Conan Doyle,
quien, si me refiero a él como Sir, es porque él fue nombrado caballero por sus grandes aportaciones a las letras británicas ya hace muchos años, cuando él, pues, seguía vivo. Arthur Conan Doyle, aparte de las novelas de Sherlock Holmes, que fueron las que lo hicieron ganar gran fama a nivel mundial, pues escribió una novela que cambió para siempre las historias de aventuras. Y estamos hablando del Mundo Perdido. Y no me refiero a la segunda película de Parque Jurásico, que esa lleva su nombre, El Mundo Perdido, en homenaje a la novela y después adaptación cinematográfica de Arthur Conan Doyle. Pues bien, en la novela nos cuentan la historia de un explorador que resulta que logró fotografiar algo extraño. Logró en sus apuntes hablar sobre una criatura muy extraña que encontró en las selvas del Amazonas. Eso mueve al profesor Challenger a querer realizar una expedición para comprobar si acaso los dichos y los apuntes de ese científico colega suyo eran mera especulación, fantasía o de verdad había algo de interés que encontrar allí. A su expedición también se une el novato reportero que tiene la gran ambición de lograr labrarse un nombre en el periodismo. Y además se une el famosísimo cazador y deportista Lord John Roxton, quien es conocido por viajar a los lugares más inhóspitos del planeta para cazar a los animales más peligrosos. Era el siglo XIX. Estaba bien vista la cacería de animales exóticos y peligrosos. Hoy en día, si alguien escribe algo así, me lo funan al compadre. Pero en ese entonces a Arthur Conan Doyle aquello le importaba un comino como a todo mundo. Así que tenemos a nuestros protagonistas que se embarcan en un viaje a Sudamérica para después ahí, mediante el río, llegar a una selva inhóspita que después está rodeada por montañas. Y eso puede explicar el aislamiento geográfico que permitió la supervivencia de animales prehistóricos. Porque es lo que empiezan a encontrarse ahí, con criaturas que se supone que deberían llevar millones de años muertas, con animales portentosos, con seres que podrían ser los causantes de las más potentes pesadillas en un ser humano. Pues básicamente en la novela logran capturar un ejemplar, en este caso un pequeño pteranodón, llevarlo a tierras británicas, se les escapa, crea un caos en la ciudad de Londres y después simplemente esa cosa se va volando o desaparece. No sin antes haber causado un gran pánico en la ciudad y los periódicos hayan bautizado a la criatura como el demonio de Londres. Años más tarde, en 1925, unos 11 años más tarde de la primera película de dinosaurios, Gertie el dinosaurio, animada, se realiza un hito cinematográfico, la adaptación de la novela de Sir Arthur Conan Doyle. Y es aquí donde llega la película El Mundo Perdido, y es aquí donde quiero hablarles del siguiente punto, el stop motion. El stop motion vino a revolucionar el cine de muchas maneras. Cosas que podrían parecer imposibles de llevar a cabo a la pantalla fueron facilitadas por el stop motion. Una técnica que, como muchos sabrán, consiste en que alguna figura articulada se le va moviendo de poco a poco y se le toma una fotografía cada vez para que al juntar los fotogramas dé la ilusión de un movimiento. Bien, esa fue la técnica utilizada para que en 1925 la película El Mundo Perdido fuera todo un gran éxito internacional. Y miren, que esa película era del cine mudo todavía, ya que no tiene sonidos como tal, únicamente la música y únicamente algunos diálogos que aparecían en cortinillas. La grandeza de la película se debió al stop motion y también a las actuaciones de los personajes. Pues bien, en la película hay un pequeño cambio, o uno muy grande si uno lo quiere ver así, ya que si bien en la novela el ejemplar tomado, que muchos dijeron en ese momento un dinosaurio, y no era un dinosaurio, un pteranodón. En la película cambian al pteranodón que capturaron por un brontosaurio, que crea un mayor desastre en la ciudad de Londres. Y si les suena parecido a que un animal de gran tamaño causa un desastre en la ciudad, al momento de que lo sacan de su hábitat y lo llevan al entorno urbano, es porque sí, mis amigos, cuando les dije que esa novela y posterior adaptación cinematográfica cambiaron las historias de aventuras para siempre, fue porque esa novela y esa película dieron el origen y la inspiración a King Kong de 1933. Película en la que también el stop motion permitió crear una gran proeza del cine que hasta hoy en día es recordada y es citada como clase magistral de cinematografía. Pero como mencioné al principio de este video, el ser humano cada vez que logra alcanzar una cima, busca otra inmediatamente, busca otro desafío y hay cosas que tienden a aburrirlo más pronto de lo que no podría esperar. Y esto pasó con el stop motion. Llegó un momento en el que fue quedando obsoleto. Las audiencias ahora necesitaban películas que fueran más realistas. Ver a los dinosaurios y a otras criaturas fantásticas moverse con stop motion cautivó a unos en su tiempo, pero al paso de los años, para las nuevas generaciones, fue volviéndose monótono e incluso ridículo y risible. Esto llevó al desafío de los cineastas para inventar formas en las que los monstruos antagonistas de sus películas fueran más creíbles.
Y aquí entraron los animatrónicos. A diferencia del cine japonés de kaijus, en las que se solían utilizar trajes para vestir a los actores que interpretarían a los monstruos, en otras partes del mundo optaron por animatrónicos, que es este caso, marionetas, protésicos, maquillajes, etcétera, que pudieran hacer un poco más viable la ilusión de que se estaban enfrentando a una criatura real. Ejemplos hay varios. David Cronenberg, un gran exponente del cine con marionetas y con protésicos, con la película de La Mosca y algunas otras producciones de él. Pero aún así, al paso de los años no fue suficiente. El stop motion y posteriormente el uso de protésicos y de marionetas y animatrónicos se combinó para crear grandes proezas, pero algo faltaba. Algo hacía que la ilusión de realidad no pudiera sostenerse. Ni siquiera los arreglos en postproducción lograban dar una buena sensación de realismo a lo que los espectadores veían. Y es aquí donde llega el CGI. En 1993, año en el que nació su servidor, llegó a la película de dinosaurios más grande de la historia, al menos hasta ese momento. La película que vino a cambiarlo todo en el cine de dinosaurios y también de aventuras, tal como lo había hecho El Mundo Perdido en 1925. Esta producción de 1993 revolucionó por completo el cine de monstruos, el cine de dinosaurios, el cine de aventuras y el cine de ciencia ficción. Y estamos hablando de Parque Jurásico, adaptación de la novela homónima escrita por Michael Crichton en el 89, publicada en el 90, derechos comprados en el 92 para ser producida y terminada de filmar en el 93 en pleno verano, en el auge de las vacaciones, para que chicos y grandes la pudieran disfrutar. Es una película que cambió vidas, ya hemos hablado de ella en el canal. Pero si puedo mencionar un poco de ello para refrescarles la memoria, solo les puedo decir que es la película que impulsó una gran generación de científicos a estudiar paleontología y otras ciencias derivadas. Parque Jurásico comenzó a hacer uso de una tecnología innovadora en CGI, que si bien el CGI ya existía y se había utilizado en otras producciones anteriores, en esta hubo algo más. Los visionarios de Industrial Light and Magic lograron revivir completamente a los dinosaurios al punto de que hoy en día Parque Jurásico del 93 sigue viéndose mejor que muchas producciones modernas. ¿Qué pasó ahí, raza? ¿Qué pasó ahí, cineastas? Pues bien, esta ha sido la evolución de los dinosaurios en el cine, desde los cortos animados hasta las grandes producciones. Recientemente acabamos de ver la última producción de dinosaurios super blockbuster que ha salido, que es la de Jurassic World Revived, y me alegra que la franquicia haya vuelto un poco a sus orígenes. ¿Cómo? Usando animatrónicos y usando un CGI donde debe usarse. Esta vez los dinosaurios dan una ilusión de parecer más criaturas vivas que las cosas computarizadas que vimos del 2015 hasta hace poco. Pongo esta película, al menos en el nivel técnico, a la par con la primera de Parque Jurásico. Y si bien también hubo muchos desatinos con el CGI en otras franquicias, sobre todo los de la compañía Asylum, hemos visto que últimamente las producciones que tienen que ver con dinosaurios se lo están tomando más en serio. No sé cuándo va a estrenarse Guerra Primitiva, pero estoy esperando esa con ansias también. Porque una, está basada en unos cómics muy buenos que tuve el privilegio de leer hace poco, y dos, parece ser que los diseños que yo vi en el tráiler están muy bien hechos, están al nivel, y eso que parece ser que es una producción independiente. Y esta vez los dinosaurios van a pasar de solamente ser criaturas ficticias que lucen estéticamente más amigables para el público que creció con Parque Jurásico, a tener formas que sean más científicamente adecuadas, conforme los datos que la paleontología ha arrojado en los últimos años. Así que bueno, por mi parte esto ha sido todo respecto al cine de dinosaurios. Dejen su comentario en la caja de comentarios para decirnos aquí en Sociedad Nokoi cuáles son sus películas favoritas con dinosaurios, cuáles han visto, cuáles recomiendan y sobre todo qué es lo que esperan que siga habiendo en este nicho de películas. Por mi parte ha sido todo, soy Martin Eastwood, nos vemos hasta la próxima.